Adelante. Perfecto. Mire, el Salmo 51, ¿sí? Es desde mis inicios en la iglesia, mi salmo favorito, porque de hecho del versículo 10 en adelante hay un himno que también es de mis favoritos, ¿sí? El Salmo 51 creo que en todas las Biblias, o en la mayoría, en el título, coinciden en que es el Salmo de David, es un Salmo de David cuando éste adulteró con Betsabé. O sea, un salmo que él redactó después de que el profeta Natán le llamara la atención cuando éste adulteró con Betsabé. Pero si nos vamos a la historia que está en el segundo libro de Samuel, capítulos 11 y 12, ¿sí? No, no vamos a ir allá, solo voy a hacer un recuento aquí, un parafrasear aquí. Podemos ver un cúmulo de pecados en el que David cayó cuando empezó a merodear por ahí el castillo. Él no fue a la guerra. Primero, él no fue a la guerra como el rey. Él tenía que estar en la guerra. Todo su ejército estaba en guerra menos él. Este, luego vio a Betsabé ahí bañándose y la mandó a traer, ¿sí? Cometió no solamente adulterio. A partir de ahí empezó a mentir, empezó a engañar, fue asesino, ¿sí? Fue el autor intelectual del asesinato de Urías, y una gran cantidad de pecados ahí. Luego se hacía el loco, ¿sí? De hecho, cuando Natán empezó a contarle aquella parábola sobre el rico y el pobre, que uno tenía muchas ovejas y el otro una sola, y él empezó como a hacerse el loco hasta que Natán le dijo, ese eres tú, ¿sí? Ese eres tú. Entonces él inmediatamente reconoció entonces su pecado. Él reconoció sus pecados y empieza el Salmo en el versículo 1: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis delitos, lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Entonces, aquí podemos ver que el perdón es cosa netamente de Dios, ¿sí? No tiene nada que ver con méritos. Él no, nunca peló ni se atrevió siquiera a decirle, oye, pero yo he sido tu ungido, el rey ungido por ti, tu favorito, un hombre conforme a tu corazón. eh, Perdóname ahí, ¿sí? Él nunca dijo eso, sino que apeló a la gracia divina, y esta es la base de la fe cristiana, ¿sí? El ser perdonado conforme a la misericordia, conforme a la bondad de Dios, ¿sí? Conforme a lo que Dios es, ¿sí? Entonces, somos perdonados única y exclusivamente porque Dios nos perdona, ¿sí? Porque Dios es el único que puede dar perdón a cada uno de nuestros pecados. Es una cosa netamente de Dios, y el perdón viene conforme a la misericordia de Dios, conforme a la piedad de Dios. Es una cosa netamente de Dios. La gracia es el fundamento de nuestra fe también, ¿no? Entonces, cuando Él dice, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa compasión, dicen algunas versiones, borra mis rebeliones. Entonces, es que se denota aquí la teología de la gracia divina, ¿sí? Como el punto de partida. Entonces, no apela a sus méritos, sino al carácter mismo de Dios. Entonces el perdón tiene que ver con el carácter mismo de Dios, ¿sí? De su gracia redentora que se perfecciona en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Luego, se denota en este salmo también, bueno, primero eso, que el perdón viene por la gracia del mismo Dios, por su misericordia, por su bondad, ¿sí? Pero también se denota en la conciencia del pecado, ¿sí? Aquí David reconoce, una vez que Natán le llama la atención, reconoce. Dice, he pecado contra Dios y he pecado contra el cielo, dice ya en el libro de Samuel, sí, en el segundo libro de Samuel. Y dice, yo reconozco, versículo 3, yo reconozco mis delitos, reconozco mi pecado, sí, mi pecado siempre está delante de mí. Dice, contra ti solo he pecado y he hecho
lo que es malo delante de tus ojos, así que eres justo cuando sentencia. Entonces, este, obviamente él pecó contra Betsabé, pecó también contra Urías, ¿sí? Contra todo el pueblo, porque él era el rey, ¿sí? Pero él reconoce que el pecado, ¿sí? El abuso fue contra Dios, el delito fue contra Dios, reconociendo a Dios como la autoridad máxima, aun cuando él era el rey de Israel, ¿sí? Tú eres la autoridad máxima, tú eres el Dios divino, contra ti es que yo he pecado, ¿sí? Por supuesto, también le cayó a mentiras a Betsabé, a Urías, a todo el pueblo, y mintió, engañó y asesinó y adulteró, ¿sí? Todos esos pecados, ¿sí? Aunque afectan a la gente, los cometemos es contra Dios, ¿sí? Me acuerda también a José cuando la esposa de Potifar quiso seducirlo para que se acostara con él. Dice, ¿cómo voy a cometer yo este pecado contra Dios y contra el cielo? Entonces, cada una de las acciones que nosotros cometemos como pecado aquí en la tierra, estamos pecando, estamos ofendiendo es a Dios, ¿sí? No estamos aprovechando esa gracia divina que Él derrama para cada uno de nosotros, que significa que nos perdona el pecado total, ¿sí? Nos perdona el pecado total. No es que sí, le perdono a este, pero a aquel no, sino que Él no nos perdona completamente, ¿sí? Y es algo que no merecemos, imagínate. Es algo que nosotros no merecemos que Dios perdone nuestros pecados, ¿sí? El pecado es una ofensa contra Dios porque Él ahí reconoce, ¿sí? He pecado contra ti. En el versículo 4 contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, así que eres justo. Dice, eh, pero también transforma, ¿sí? Él pide por una transformación. Mira que en maldad he sido formado y en pecado me ha concebido mi madre. Entonces, también reconoce el origen del ser humano, ¿sí? El origen del ser humano, pues, una vez que Adán y Eva pecaron, a partir de ahí nosotros, dice aquí el rey David, reconoce, oye, he sido engendrado en pecado, ¿sí? Desde el vientre de mi madre, yo soy pecador. Entonces, la petición de allí en el versículo 6, pero tú amas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me has hecho comprender con sabiduría. Fíjense que él cayó en cuenta de que había caído en pecado porque un profeta, un enviado de Dios, le hizo ver que había caído en pecado, ¿sí? Dice, me has hecho comprender, ¿sí? O sea, también viene de Dios el hecho de comprender, el hecho de tener la sabiduría, la capacidad, el coraje de reconocer el pecado. Viene de Dios. Entonces, imagínate lo misericordioso que es nuestro Dios, que Él también nos hace entender que estamos en pecado y en nuestra conciencia nos llama, oye, arrepiéntete, no estás haciendo las cosas bien. Entonces uno ahí se hace el loco. O uno toma las riendas y reconoce el pecado y empieza entonces a hacer lo que uno tiene que hacer. Y el purifícame con hisopo es una práctica, o es una práctica bastante judía, pero en estas palabras de David tiene una connotación más interna. Oye, ven a lo íntimo de mí y límpiame, no solamente por fuera, sino en mi mente y en mi corazón y todo. Dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Oculta tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Dice, versículo Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no retires de mí tu Santo Espíritu. Entonces, eh, eh, la, ser el favorito de Dios, ser escogido de Dios, ser inspirado por Dios, está muy relacionado con tener el Espíritu Santo. Tener una íntima comunión con Dios está relacionada con tener el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Y David reconoce que él tenía el Espíritu de Dios y le ruega, mire, no eches de mí, no retires de mí tu Santo Espíritu, porque el hecho de que a uno lo abandone el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que ya no tiene comunión con Dios, ¿sí?
De hecho, nuestro punto común como seres humanos, como cristianos, como iglesia de Cristo, lo que nos une a Dios realmente es el Espíritu Santo, ¿sí? Porque nosotros empezamos ahí. Cuando nos bautizamos, recibimos el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos liga a Dios, lo que nos marca, lo que nos sella como propiedad de Dios. Entonces, imagínate que se borre, ¿sí? Por eso dice allá Pablo, miren, no contristáis el Espíritu Santo, ¿sí? Con el cual Dios los ha sellado. ¿Sí? Si se entristece, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo nos abandone por nuestros pecados, quiere decir que no vamos a tener esa íntima comunión con Dios, y eso es un motivo para estar tristes, ¿sí? Eso era lo que acongojaba a David, el hecho de que, oye, si yo pequé, Dios me abandonó, ¿sí? Y eso es una razón para estar realmente triste, para estar destrozados en nuestras vidas, ¿sí? Para entrar en crisis, en depresión. Oye, Dios me ha abandonado. El Espíritu de Dios me ha abandonado, ¿sí? Entonces, este salmo, eh, oye, yo lo hago mío, ¿sí? Yo lo hago mío porque yo, oye, caigo en pecado también, ¿sí? Cosas que por falta de carácter, quizás por falta de compromiso en nuestras vidas, a veces sentimos que Dios nos ha abandonado de esta manera. Entonces es aquí donde, oye, Dios, crea en mí un nuevo corazón, ¿sí? Ya que me puedes limpiar, ya que tienes misericordia de mí cada día, ¿sí? Ya que tu bondad es tan infinita, crea en mí un limpio corazón, ¿sí? Renueva un espíritu recto dentro de mí, ¿sí? Devuélveme, no retires de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu de nobleza haciendo, ¿sí? Estas son las peticiones eh, que hace este salmo tan especial y que deberíamos hacerlas nuestras, debería ser parte cada día de nuestra oración. Eh, Muchas cosas aquí que aprender de este salmo, pero por tiempo quiero que nos quedemos con esto, ¿sí? Somos la misericordia o el perdón de nuestros pecados, es una cosa del carácter de Dios, ¿sí? Necesitamos arrepentirnos y también eso viene de Dios, ¿sí? El arrepentimiento, el hecho de que te sientas mal por haber caído en pecado, viene porque Dios te da la capacidad de pensar, de razonar, porque el Espíritu Santo todavía está dentro de ti, pero no dejes para tarde porque el Espíritu Santo se puede poner triste en nosotros y nos puede abandonar, ¿sí? Y el hecho de que el Espíritu Santo nos abandone quiere decir que ya no vamos a gozar de la salvación que Dios nos regala, ¿sí? Del perdón de sus pecados, de su bondad, de su misericordia. Entonces, revisar nuestras vidas también, porque en la iglesia tenemos muchos profetas Natán, ¿sí? En nuestra vida, la misma palabra de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, aprovechar y reconocer entonces el carácter de Dios tan bondadoso, tan misericordioso, y no permitir que el Espíritu Santo sea parte de nuestras vidas. Vamos a orar, hermano. Padre amado, te damos las gracias infinitas, Señor, por regalarnos este espacio cada día, Señor, cada mañana, Padre. Empezar escudriñando tu escritura, Señor, llenándonos, fortaleciéndonos, Padre, para no pecar contra ti a lo largo del día, Padre. Cuando caigamos en pecado, Señor, te rogamos, Padre, que nos ayude a darnos cuenta, Señor, a tener la capacidad, Señor, la orientación de volver, Señor, a buscar una vida santa, una vida recta delante de ti, Señor, y aprovechar tu divina misericordia, Señor, aprovechar la gracia que usted extiende para cada uno de nosotros, Padre. Sabemos que no merecemos, Padre, el perdón que usted ofrece, Padre, pero aún así usted nos lo ofrece, Señor, y te rogamos que con tu Espíritu Santo nos ayude a tener la sabiduría y el carácter necesario para aprovecharlo, Señor, y vivir bajo tus mandatos, Señor, bajo tu gracia, Padre. Renueva un espíritu recto en cada uno de nosotros, Señor, y ayúdanos a cada día a disfrutar del gozo de tu salvación, Padre. Nos ponemos en tus manos, Señor, y es en el nombre santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo en que te hacemos esta oración. Amén.